Ya. Vamos a tener que hacerlo relativamente rápido, ¿ya? Vamos a hablar sobre las glomerulopatías. No se olviden que el corpúsculo renal tiene un componente glomerular, vascular, un componente epitelial, un componente epitelial dividido en dos contextos, uno el de los podocitos y el otro la cápsula de Bowman, y tiene elementos de sostén donde está el mesangio principalmente. Y esta estructura, todo el glomérulo, incluyendo incluso los componentes del corpúsculo renal de Malpighi, pueden ser blanco o diana de muchos procesos patológicos, entre los cuales están las vasculopatías generalizadas, sobre todo las vasculitis, trastornos inmunológicos, que son importantísimos en su patogenia, depósitos de materiales extraños, un poco menos importante y frecuente, y estos agentes pueden producir una alteración transitoria o permanente que además puede terminar de lesionar toda la nefrona, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Entonces, decíamos, de un glomérulo tenemos un componente capilar glomerular, capilares fenestrados, un componente de sostén, que es el mesangio con sus células mesangiales, un componente endotelial que tiene las células endoteliales, un componente epitelial en verde formado por el componente visceral o podocitos y el componente parietal. Y una cosa que tenemos que destacar es la presencia de una membrana basal que no está presente en este esquema, pero que ustedes quiero que se imaginen que es permanente, continua. Es una membrana basal que viene por aquí, se introduce con los podocitos, entre los podocitos y las células endoteliales y el mesangio, y va a separar a dos espacios virtualmente, morfológicamente y funcionalmente importantes, que son el espacio endocapilar y el espacio extracapilar, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los componentes y todos estos pueden participar en las lesiones glomerulopáticas. Otro evento anatómico que hay que destacar es la membrana basal, o si quieren ustedes la barrera de filtración glomerular, que está formada principalmente por la membrana basal, que como ustedes ven es una gruesa membrana basal dividida en tres a manera de sándwich, dos áreas laxas periféricas y un área densa central. Los podocitos con sus pedicelos, estos son los podocitos, ¿sí? Voy a tratar de que se vea mejor mi puntero. Los podocitos que tienen prolongaciones primarias, secundarias y terciarias que se constituyen en los podocitos que abrazan a los capilares glomerulares, ¿sí? Y el componente capilar que está formado por una luz, obviamente, por donde circula la sangre, y un endotelio fenestrado. Aquí tienen ustedes las fenestras, gruesas fenestras. El principal componente de resistencia a la permeabilidad vascular, al filtrado glomerular, lo constituye la membrana basal, porque las fenestras en las células endoteliales son grandes y los pies de los podocitos, aunque tienen una diafragma, también son bastante permeables. Bueno, pero no vamos a hablar de histofisiología ahora, sino de la patología, ¿ya? Y claro, cuando se daña este componente basal, de la membrana basal, incluyendo todos los componentes de la barrera de filtración glomerular, hay alteraciones en esa filtración glomerular y, por lo tanto, puede haber alteraciones en la permeabilidad y la especificidad de lo que puede o no entrar, ¿ya? El glomérulo, frente a una serie de noxas que hemos descrito importantemente la respuesta inmune, porque muchas de las patologías glomerulares son mediadas inmunológicamente, posee a esos agresores una limitada respuesta, ¿ya? Unas limitadas respuestas que consisten en proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal, necrosis de la pared papilar y formación de semilunas, ¿sí? Muchas de estas respuestas tisulares a la agresión pueden solaparse y no haber solamente una, puede haber más de una, ¿no? Entonces, las proliferaciones de células endoteliales van a producir oclusión de las luces capilares, a menudo con presencia de un componente inflamatorio, los neutrófilos principalmente. Y esto va a reducir el flujo a través del glomérulo o asociándose clínicamente a una oliguria
una azoemia y eventualmente una uremia, ¿sí? Las proliferaciones de las células mesangiales van a acompañarse generalmente con un aumento de la matriz mesangial en respuesta a esa anoxa y pueden regresar, resuelto el episodio agudo, o acabar por esclerosarse, produciendo lo que se conoce como hialinización glomerular de todo o parte del penacho de capilares glomerulares. En ese caso hablamos de focal o difuso, el compromiso, ¿no? El engrosamiento de la membrana basal tiene mucho que ver con la permeabilidad, ¿no? El depósito de sustancias anormales, que pueden ser complejos inmunes u otras sustancias depositadas, como el amiloide, van a provocar alteraciones en la membrana basal. Puede ser que haya una síntesis de una membrana basal nueva o puede producir una alteración de la permeabilidad, ¿ya? Puede también insinuarse el citoplasma de las células mesangiales o la matriz producida por las células mesangiales entre las membranas basales, produciendo un desdoblamiento, por ejemplo, de la membrana basal. Pero lo más importante, funcionalmente, una alteración de la permeabilidad, produciendo cuadros variables de proteinuria, ¿sí? Las necrosis de la pared generalmente es de tipo fibrinoide, como en los vasos sanguíneos, ¿no? Y se asocia más frecuentemente ya sea a la presencia de ANCAs o a algunos tipos de vasculitis, ¿sí? La lesión aguda intensa de la pared capilar entonces va a producir no solo una necrosis fibrinoide leve y parcial, sino una vasculitis necrotizante, como ocurre en la hipertensión acelerada, que vean ustedes puede también conformar junto con la diabetes un importante agente etiológico en la patología glomerular y por lo tanto renal, ¿no? La formación de semilunas ocurre que, como ya saben, es un signo de mal pronóstico a nivel de la patología glomerular y que consiste en la proliferación del epitelio capsular de la cápsula de Bowman y que implica una lesión capilar glomerular intensa, tan intensa que permite el escape de componentes de la sangre, ¿no? Principalmente fibrina en el espacio urinario, lo que desencadena una respuesta inflamatoria y la formación de factores de proliferación celular, ¿no? Estos factores de proliferación van a determinar que las células de la cápsula de Bowman proliferen, compriman el glomérulo y terminen, además de destruir el glomérulo, destruyendo toda la nefrona correspondiente a ese glomérulo. Ya les decía que es un signo de mal pronóstico. Hemos dicho que un evento importante en la génesis de las glomerulopatías son las respuestas inmunológicas que básicamente están mediadas ya sea por anticuerpos antimembrana basal o contra membrana basal, ¿no?, que activan el complemento y reclutan células inflamatorias, o depósitos de inmunocomplejos que también activan el complemento y reclutan células inflamatorias, o la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que se unen al factor FC de los anticuerpos para que los neutrófilos las activen, ¿sí? O se activen los neutrófilos. Y entonces estos complejos inmunes pueden formar tanto in situ como circulantes, ¿no? El complejo inmunocirculante primero se forma como complejo y recién se deposita, o primero se deposita el antígeno y luego el anticuerpo, secundariamente, ¿no? Y esto se puede ver con la inmunofluorescencia, que puede darnos un patrón granular o un patrón lineal, dependiendo del mecanismo. En los anticuerpos, cuando el mecanismo es anticuerpos antimembrana basal glomerular, los depósitos suelen ser lineales, y cuando es por antígenos, por complejos inmunes, y ya sean circulantes o in situ, los depósitos de la inmunofluorescencia se ven granulares, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la fisiopatología de las glomerulopatías, ¿no? Se puede enfermar, hemos dicho, la acción de diversas noxas que son capaces de gatillar una cascada de eventos que terminan por agredirlo. Algunos lo agreden de manera rápida, otros de manera lenta, algunos de manera parcial, otros de manera total, otros levemente, otros gravemente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las enfermedades que afectan al glomérulo pueden ser primarias, ¿sí?, donde el principal blanco de la lesión es el glomérulo, ¿sí?, el glomérulo renal, o pueden afectarse los glomérulos en el curso de otras enfermedades sistémicas, ¿sí?, glomerulopatías secundarias. Aquí están, por ejemplo,
la hipertensión, el lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoides, el Sjögren, en fin, muchas otras enfermedades que afectan a otros órganos también, incluso de manera más frecuente que al glomérulo, ¿no? Bueno, y los patrones histológicos y clínicos, tenemos un patrón histológico que se manifiesta con algunos síndromes nefrológicos, con varios tipos de síndromes nefrológicos se puede manifestar, ya sea un síndrome nefrítico, nefrótico, etcétera, etcétera. Ahorita vemos los diferentes síndromes nefrológicos que incluso ya vimos en la anterior clase. Y en oportunidades un mismo agente etiológico puede provocar distintos patrones histológicos, ¿ya? Y por su parte, por el contrario, un determinado patrón histológico dar más de un síndrome nefrológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los síndromes nefrológicos, desde un síndrome de examen de orina alterado, un cuadro hipertensivo, un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, un síndrome de insuficiencia renal aguda, ¿ya? Aquí no necesariamente puede estar comprometido el glomérulo, también y con mayor frecuencia los túbulos, un síndrome de insuficiencia renal rápidamente progresiva o un cuadro de glomerulopatía subaguda y, por último, una enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica que puede tener diferentes grados de afectación de acuerdo a lo comprometido que está el filtrado glomerular, ¿sí? ¿Y cuáles son los patrones histológicos de las glomerulopatías? ¿Sí? Algunas enfermedades pueden producir una respuesta inflamatoria glomerular o un cuadro proliferativo, como vamos a ver ahorita. Y entonces el síndrome clínico preferido, hemos dicho que se pueden solapar, pero el síndrome clínico preferido cuando el proceso es inflamatorio es el síndrome nefrítico. En cambio, cuando se afecta principalmente la membrana celular con su permeabilidad, el síndrome nefrótico o grados variables de proteinuria es el cuadro, ¿sí? Y las enfermedades glomerulares isquémicas, sin daño de la permeabilidad capilar, van a producir, sin embargo, una pérdida progresiva de la función renal. Pueden evolucionar estas enfermedades de manera rápida, agudas, pueden ser muy rápidas, rápidamente progresivas, o pueden ser de evolución crónica, ¿sí? Y ya desde el punto de vista histológico, que es lo que vamos a ver más ahora, sin despreciar la clínica que producen, obviamente, podemos clasificar a las glomerulopatías en proliferativas y no proliferativas, ¿sí? ¿Cuándo son proliferativas? Cuando aumenta la celularidad en el glomérulo. Celularidad dependiente de cualquiera de los componentes del glomérulo. Y no son proliferativas cuando ese aumento celular es mínimo o no existe. ¿Ok? Entonces, tenemos en este algoritmo interesante, las glomerulopatías que les llaman, los gringos llaman glomérulas verdaderas, reales, que implican proliferación celular, y las glomerulopatías no nefríticas, no glomerulonefríticas, y que pueden causar sobre todo un cuadro de nefrosis, grados variables de proteinuria, ¿no? Entonces, en las glomerulopatías proliferativas hay una hipercelularidad glomerular que cursa generalmente con un síndrome nefrítico clínicamente. En las no proliferativas hay una mínima aumento de la celularidad y el síndrome clínico favorito es el síndrome nefrótico. Muy bien. La proliferación celular puede ser de carácter intracapilar, ¿sí? O extracapilar, ¿sí? En el caso de las intracapilares, que son más frecuentes, puede esta proliferación ser difusa o puede ser focal, ¿sí? Entre los cuadros de proliferación intracapilar difusa tenemos al ejemplo típico, la glomerulonefritis postinfecciosa, o la más frecuente todavía, la postestreptocócica. Y también tenemos a la glomerulonefritis primaria membrano proliferativa, que puede tener varias clases. Y a la proliferación focal, intracapilar focal, entonces tenemos a la proliferativa glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, en varias enfermedades vasculares colagenosas o en las endocarditis infecciosas.
¿sí? Y las proliferativas extracapilares son aquellas que cursan con semilunas y que comprimen el glomérulo y que son rápidamente progresivas desde el punto de vista clínico. Mientras más glomérulos en una biopsia renal muestren esta proliferación de semilunas o extracapilar, el pronóstico es peor. Y seguramente la progresión va a ser más rápida de la glomerulopatía y de la insuficiencia renal. Bueno, para llegar a la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, y los cuadros de no proliferación celular pueden tener un mesangio normal o pueden tener mínimos cambios que conducen a proteinuria leve, ¿no? O pueden llegar a un síndrome nefrótico. Entonces, hay grados variables de pérdida de proteínas, desde una proteinuria no nefrótica hasta un síndrome nefrótico verdadero. El ejemplo típico de estas glomerulopatías que comprometen fundamentalmente la membrana celular sin mucha alteración del mesangio, ¿no? Sin proliferación mesangial, es la glomerulopatía membranosa, ¿no? Y los depósitos con la inmunofluorescencia van a ser de tipo subepitelial. Luego tenemos la proliferación mesangial difusa con compromiso leve de hipercelularidad leve, como ocurre en la nefropatía diabética, la enfermedad de Kim-Steele-Wilson, que puede haber la glomerulonefritis nodular, y la proliferación mesangial focal con esclerosis sucesiva, que va a dar el cuadro clásico de esclerosis focal y segmentaria. ¿Sí? Bueno, decíamos que vamos a dividir desde el punto de vista morfológico a las glomerulopatías en proliferativas, con aumento de la celularidad glomerular, y no proliferativas, con mínimo aumento de la celularidad glomerular. ¿Qué células pueden proliferar en las proliferativas? Las sanguíneas, presencia de neutrófilos, macrófagos, sobre todo en las glomerulopatías inflamatorias infecciosas o postinfecciosas, proliferación de células glomerulares, mesangiales, endoteliales, células capsulares. Curiosamente, los podocitos no participan en este tipo de proliferación. Y pueden haber otros eventos que determinen una proliferación celular, también como trombosis y necrosis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce funcionalmente? Con un síndrome nefrítico, ¿no? Con síndromes secundarios a la inflamación glomerular, desde la hematuria al síndrome nefrítico e incluso, sobre todo si hay crecientes glomerulares, insuficiencia renal rápidamente progresiva, como en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, justamente. Y los cuadros no proliferativos, en la microscopia de luz hay diversos patrones histopatológicos, pero con mínimo o sin aumento de la celularidad. Puede tener un aspecto normal, como en la nefrosis lipoídica o la glomerulonefritis de cambios mínimos. Puede haber un engrosamiento de la pared capilar, con depósitos de inmunocomplejos, por ejemplo. Puede haber también, además, hialinización focal y segmentaria y depósitos de diferentes naturalezas. Y el síndrome clínico asociado típicamente es un grado de proteinuria variable hasta el síndrome nefrótico. ¿Sí? ¿Cuáles son las glomerulopatías primarias, diríamos, ¿no? Aunque pueden solaparse con las secundarias, las proliferativas primarias y cuáles las no proliferativas primarias? Tenemos entre las proliferativas la glomerulonefritis exudativa o postinfecciosa o postestreptocócica, que es una glomerulonefritis proliferativa difusa, la glomerulonefritis proliferativa mesangial, la membranoproliferativa y la de semilunas, la con semilúnicas, que es la rápidamente progresiva, ¿no? Que los gringos le llaman crescéntica en inglés, ¿no? Luego tenemos en las no proliferativas la enfermedad con cambios mínimos o también denominada nefrosis lipoídica, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. Esto en niños sobre todo, y adolescentes o jóvenes, y esto en adultos más grandecitos. Y este es el aspecto general que tiene una no proliferativa, mientras que esta es una mixta, proliferativa, pero con una proliferativa, con proliferación endocapilar y membranosa además. Por eso es la membranoproliferativa. Y esta es la membranosa, en donde se ve solamente un engrosamiento y depósitos hialinos de la membrana basal glomerular, ¿no? Aquí no hay proliferación celular, aquí ya hay proliferación celular, además de engrosamiento de la membrana basal glomerular. ¿Ya? Y el evento inicial
puede ser inmunológico, como es la mayoría de los casos, como ocurre en la mayoría de los casos, o puede ser no inmunológico, ¿no? Entre los eventos inmunológicos vamos a describir 3 eventos fundamentales e importantes. Anticuerpos antimembrana basal glomerular, complejos antígeno-anticuerpo, ya sea circulantes o in situ, depositados in situ, y las glomerulopatías mediadas, posiblemente por mecanismos inmunitarios, pero que a la inmunofluorescencia y al microscopio electrónico de transferencia no se observan los marcadores correspondientes. Por eso se les llama también pausi-inmunes, ¿ya? Entonces, estos son los principales eventos relacionados con un cuadro inmunológico, mediado inmunológicamente, y el cuarto proceso es no inmunológico. Enfermedades glomerulares por mecanismos no inmunológicos, como por la presencia de depósitos de sustancias extrañas, la isquemia crónica, por ejemplo, por una trombosis de la arteria renal o algo así, y daños por hiperfiltración, sobre todo después de una extirpación del riñón contralateral o un bloqueo del riñón contralateral, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos la inmunofluorescencia, es así como vamos a ir viendo los depósitos granulares, lineales. Con el microscopio electrónico vamos a ver así estos engrosamientos, a veces depósitos que pueden ser más densos o menos densos, pueden ser intracapilares o extracapilares. Y el compromiso esclerosante que puede comprometer todo el glomérulo o puede comprometer una porción del glomérulo, como en este caso, que es una glomerulopatía focal y segmentaria, esclerosis focal y segmentaria. ¿Sí? Vamos a ir describiendo cada uno de estos mecanismos básicamente importantes, ¿no? Entonces, tenemos primero, hemos dicho, las glomerulopatías mediadas por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? Esto lo vamos a ver en diapositivas con un fondo rojo, ¿ya? Los que tienen este mecanismo, anticuerpos antimembrana basal glomerular. La inmunofluorescencia es positiva y van a tener típicamente un patrón lineal, ¿ya? Entonces, tenemos la inyección de un fluido purificado en los riñones pacientes con el síndrome Goodpasture, ¿no? El Goodpasture es un ejemplo típico de anticuerpos antimembrana basal glomerular y pulmonar que provocan a nivel glomerular una glomerulonefritis fulminante, hemorragias pulmonares a nivel de los pulmones y una rápida progresión a la insuficiencia renal o a la enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ve cuando se hace, digamos, un experimento inyectándole a los monos un anticuerpo antimembrana basal glomerular como el que hay en la... No es el único ejemplo del síndrome de Goodpasture, pero es el ejemplo típico, ¿sí? Entonces, el anticuerpo se fija en la membrana basal, activa el complemento y provoca migración e inflamación de neutrófilos y otras células inflamatorias, ¿sí? En estos pacientes se identificó un anticuerpo contra la membrana basal, que es el que sabemos ahora que es el que produce esta variedad de procesos. Aquí, entre agentes etiológicos, además del Goodpasture, están el virus de la influenza, la intoxicación por algunos hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y este es el patrón clásico, bueno, esta es la forma grave de glomerulopatía del síndrome de Goodpasture con la presencia de estas semilunas por proliferación epitelial capsular. La cápsula de Bowman empieza a proliferar, hay depósitos de fibrina, poco a poco se colapsa el glomérulo, ¿sí? Y los depósitos son típicamente lineales, porque el depósito del anticuerpo antimembrana basal glomerular es pues lineal, se deposita a lo largo de toda la membrana basal de manera uniforme. Por eso es que se ve en la inmunofluorescencia de manera uniforme, ¿sí? Además vemos, bueno, en la microscopia de luz vemos esto, una proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman o extracapilares en forma de semilunas o decrescentes, ¿sí? Y en la inmunofluorescencia vemos el patrón lineal de depósito. El segundo mecanismo es complejos antígeno-anticuerpo, glomerulopatías mediadas por complejos antígeno-anticuerpo, y el patrón típico por la inmunofluorescencia es el patrón granular, y ya no es lineal, sino granular. Aquí tenemos varios tipos de enfermedades inducidas por el depósito
o formación in situ de complejos inmunes. Depósito de complejos inmunes o formación in situ de complejos inmunes, ¿no? Entonces, el glomérulo es muy susceptible a atrapar o formar complejos inmunes. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos que más flujo vascular sanguíneo recibe, tanto así que el 20% del gasto cardíaco les llega a los riñones, ¿sí? Por otra parte, los capilares son permeables, muy, muy permeables, y hay una alta presión de filtración. Para producir el ultrafiltrado glomerular, el mal llamado ultrafiltrado glomerular, se necesita una alta presión a nivel de los capilares glomerulares. Esto se da porque en vez de que salga una vénula postcapilar, sale una arteriola postcapilar, ¿no? Entra la arteriola aferente, se forman los capilares glomerulares y sale la arteriola eferente. No sale una vénula, que sería lo lógico, ¿no? Y entonces se forma un sistema porta arterial. En vez de venoso, un sistema porta arterial. Un flujo a alta presión, ¿sí? El daño renal en este caso va a depender del sitio del depósito o de su formación, del tamaño de estos depósitos y de la carga eléctrica que tengan estos depósitos. Y entonces puede producir glomerulopatías primitivas con factores desconocidos o glomerulopatías secundarias a agentes etiológicos conocidos, ¿no? Estos antígenos anticuerpos pueden ser de origen desconocido o pueden ser pueden corresponder a virus, como por ejemplo uno de los virus que más produce glomerulopatía de esta clase, de esta categoría, es el virus de la hepatitis B, los virus de la hepatitis C, el virus de la VIH, no sé qué me ha pasado, ¿no? La malaria, los protozoos de la malaria también pueden desencadenar este tipo de glomerulopatía. Drogas como las sales de oro, la penicilamina, las neoplasias también pueden favorecer el desarrollo de complejos inmunes relacionados con la enfermedad de Hodgkin y producir esta glomerulopatía. Los linfomas no Hodgkin, los Hodgkin, muchos carcinomas, ¿no? Sobre todo los de pulmón. La presencia de DNA, ¿no? En el lupus, por ejemplo, el riñón trasplantado puede también favorecer este tipo de glomerulopatías, ¿sí? Y el patrón histológico es muy variado, ¿no? Hay glomerulonefritis exudativas, como la postestreptocócica, la proliferativa mesangial, las proliferativas mesangiocapilar o membrano proliferativa, las extramembranosas, que son las rápidamente progresivas, las crescénticas, ¿no? Las rápidamente progresivas, perdón, estas, la inmunofluorescencia hemos dicho que es típicamente granular, y con el microscopio electrónico, sobre todo de transferencia, se van a ver depósitos electrón densos, que pueden estar localizados en el mesangio, o pueden ser subendoteliales, o pueden ser subepiteliales, o pueden estar en plena membrana basal, intramembranosos también, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de este patrón, de esta patogenia, la de complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? Aquí tenemos una glomerulonefritis proliferativa difusa, postestreptocócica. Aquí tenemos una glomerulonefritis mesangial, ¿sí? Que más o menos se vería según este esquema, con una proliferación de las células mesangiales y del mesangio que rechazan a los capilares glomerulares y cuyas membranas celulares se proyectan entre los podocitos y la membrana basal glomerular. Bueno, y esta tenemos la membrana proliferativa, donde hay compromiso membranoso, pero además hay proliferación celular, sobre todo mesangial, ¿sí? Una glomerulonefritis membranosa también puede ser el desarrollo de este tipo de mecanismo por complejos inmunes, y la de rápidamente progresiva con formación de semilunas. El sitio del depósito del complejo inmune y el patrón histológico clínico puede variar, ¿sí? Cuando los depósitos son subepiteliales, ¿no? O sea, se produce en la glomerulonefritis membranosa extramembranosa, ¿sí? Los complejos inmunes de tamaño pequeño o daño de células epiteliales, pobre acceso de elementos circulantes, como pobre respuesta inflamatoria y gran síndrome nefrótico, resolución y fibrosis lentas, ¿no? Algunas progresan a la enfermedad renal crónica.
Aquí tenemos justamente, miren, con esta tinción de metenamina de plata se puede ver, incluso sin la inmunofluorescencia, con un corte claro muy fino, la presencia de esta granularidad que tiene, además de estar engrosada, la membrana basal. ¿Sí? Y con la inmunofluorescencia obviamente vemos depósitos granulares, ven esa granularidad que tiene, ¿no? Y con la microscopia electrónica podemos ver los depósitos electrón densos a lo largo de la membrana basal glomerular, ¿no? Subepitelial. Cuando es subendotelial o mesangio capilar o mesangial puro, que se produce depósito de complejos inmunes de gran tamaño, generalmente son, ¿sí? Hay un daño del endotelio cercano a la circulación, se activa el complemento y suele haber respuesta inflamatoria. Y entonces el síndrome es nefrítico o nefrótico impuro, que se llama, o sea, nefrítico-nefrótico, ¿sí? Y hay fagocitosis con proliferación de fibroblastos que van a determinar una curación con cicatrización, o sea, con fibrosis. Esto ocurre muy rara vez en la glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿ya? Y estas son las grandes jorobas que se producen subendoteliales, ¿no? Típicas de la glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa. Aquí tenemos una glomerulonefritis por IgA que algunos autores consideran que es la más frecuente en el ser humano, en el mundo globalizado en el que vivimos, con proliferación mesangial. Vean, depósitos a nivel del mesangio glomerular. Aquí se ve también con la microscopia electrónica depósitos a nivel del mesangio glomerular. Esta es la glomerulonefritis por IgA. Y esos depósitos obviamente son de IgA, ¿no? Luego tenemos la mesangial subepitelial, ¿sí? La membrana proliferativa, vean ustedes, depósitos densos, electrón densos, pero dispersos, que van engrosando tremendamente la membrana basal glomerular en forma más o menos difusa, dándole la imagen en riel. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar entonces al tercer mecanismo, glomerulopatías mediadas posiblemente, pero por un mecanismo inmunitario, pero sin que se pueda comprobar el evento. O sea, la inmunofluorescencia es negativa, la microscopia electrónica es negativa. ¿Ya? O sea, no hay marcadores inmunológicos que nos ayuden a reconocer este proceso patológico. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos a estas glomerulopatías sin marcadores inmunológicos. Tenemos algunos ejemplos, enfermedades con injuria de células del epitelio visceral, no hay inflamación glomerular, no hay proliferación. Aquí tenemos la nefrosis lipoítica, ¿no? O la glomerulopatía de cambios mínimos, y la focal y segmentaria. Y algunas variedades de glomerulopatías rápidamente proliferativas, pausoinmunes, también están presentes por este mecanismo, ¿sí? Hay proliferación de la cápsula de Bowman, pero no se ven ni los marcadores inmunológicos ni por inmunofluorescencia ni por microscopio electrónico. Aquí están justamente las vasculitis, ¿ya? Algunas son ANCA positivas, otras no necesariamente. Tenemos la enfermedad de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss y la poliangitis microscópica, o poliangeitis también se llama, ¿no? Estas son variedades de vasculitis. La enfermedad de Wegener, granulomatosis de Wegener, una necrosis granulomatosa. Churg-Strauss, una vasculitis de vasos pequeños, típicamente asociada a una presencia importante de eosinófilos. Y la poliangitis microscópica, que es muy frecuente, en donde obviamente hay también compromiso inflamatorio, inespecífico, pero de los vasos de pequeño calibre. ¿Sí? Aquí tenemos una enfermedad de cambios mínimos, parecería un glomérulo normal, y lo que vamos a ver es la fusión de los pedicelos de los podocitos. También hemos dicho como ejemplo de este mecanismo la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Vean ustedes, hay compromiso no de todo el glomérulo, solo de algunos penachos capilares glomerulares, otros están relativamente normales. Y no todos los glomérulos están afectados, sino solo algunos cuantos. ¿Ya? Luego tenemos las sin depósitos inmunes, ¿no? Con inmunofluorescencia negativa, pero que pueden dar glomerulonefritis crescénticas, o sea, rápidamente progresivas.
pero pausinmunes porque no se detectan inmunofluorescencia ni electrónicamente estos complejos inmunes. Están las vasculitis, decíamos, ¿no? Pero aquí sí hay proliferación de la cápsula de Bowman, como dijimos, y por lo tanto eso va a determinar rápidamente progresión. Tenemos la enfermedad de Wegener, Church-Strauss y la poliangeitis microscópica. Y aquí tenemos un ejemplo típico de una glomerulopatía crescéntica. Esta me gusta más, ¿ya? Vean, el glomérulo está siendo colapsado por la proliferación epitelial de las células de la cápsula de Bowman que van comprimiendo y colapsando los vasos capilares del glomérulo comprometido. Y aquí se ve un mesangio sin un depósito relativo y significativo a nivel de la semiluna de los complejos inmunes. ¿Sí? Aquí tenemos la enfermedad de Wegener, como ejemplo, que da esta poliangitis microscópica y la síndrome de Church-Strauss, habíamos dicho, ¿no? Entonces, nos pasamos al otro mecanismo, mecanismos de daño glomerular, glomerulopatías por injuria inmunológica. ¿Sí? Tenemos enfermedades con inflamación glomerular y sin inflamación glomerular. Y aquí tenemos entonces el mecanismo donde participan anticuerpos antimembrana basal glomerular o complejos inmunes o citoquinas o ANCAs que van a desencadenar una cascada de actividades, hemos dicho, ¿no? Al principio. Activación del complemento, migración, quimiotaxis para neutrófilos y macrófagos y activación de los mismos, activación también de los linfocitos T que actúan en forma de colaboradores. Luego vamos a ver la liberación de una serie de moléculas de señalamiento como las citoquinas o subperóxido, ¿no? O sustancias vasodilatadoras que van a desencadenar procesos de inflamación o alteraciones de la coagulación con trombosis y curación con cicatrización. ¿Sí? La cascada del complemento es un evento importante. Hemos dicho que hay activación del complemento por todos estos mecanismos. Van a desencadenar en última instancia la activación del complemento, que puede activarse por la vía clásica, C1 a C4, ¿sí? Activando el C3, que a su vez va a activar, cuando se junta entre C3 y C3b, C3a y C3b, el complejo de ataque de membrana. O por la vía alterna, en donde están estos otros factores, ¿no? Sobre todo en relación a las bacterias. Entonces, la causa, cualquiera sea, hay activación de linfocitos T, liberación de citoquinas o linfoquinas, reclutamiento celular, células inflamatorias que agreden al glomérulo y los linfocitos citotóxicos, por otra parte, para agredir también al glomérulo. Hemos dicho que en algunos de estos mecanismos participan los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos que atacan antígenos que se expresan en la superficie de los neutrófilos y monocitos y se produce la ruptura de su sistema respiratorio, liberando, por tanto, radicales libres, gránulos citoplasmáticos que dañan las células endoteliales, ¿sí? Lo que provoca un proceso inflamatorio, obviamente, y una reacción que se amplifica por la acción del factor de necrosis tumoral, liberado por estas mismas células. Bueno, y por último tenemos la patogenia de las glomerulopatías mediadas por mecanismo no inmunológico, ¿ya? Ni siquiera pausinmune. Tenemos entonces los depósitos, estos son los mecanismos, depósitos de sustancias extrañas, la isquemia crónica, le falta el acento, el daño por hiperfiltración, le falta el acento también. ¿Ok? Por mecanismos no inmunológicos, entre las enfermedades que favorecen la glomerulopatía por depósito de sustancias extrañas están el amiloide, las cadenas livianas o pesadas de inmunoglobulinas y los materiales glicosilados. Por eso es tan importante, por ejemplo, algunos linfomas, ¿no? Y los mielomas, desencadenando esta glomerulopatía por este mecanismo. Y a veces el paciente se muere más por la insuficiencia renal crónica, por la enfermedad renal crónica debido a estos depósitos, que por el linfoma. Como el síndrome de hiperviscosidad sanguínea, por ejemplo, ¿no? De la macroglobulinemia de Waldenström.
El daño glomerular iniciado por mecanismos hemodinámicos, hiperfiltración. Por ejemplo, una glomerulonefritis secundaria, ¿no? Por una glomerulonefritis focal y segmentaria secundaria, o una hipertensión arterial sistémica que produce aterosclerosis y isquemia glomerular variable. Aquí tenemos también la glomerulopatía de la diabetes, que se llama también, el cuadro típico se llama glomerulonefritis nodular, vean estos nódulos, enfermedad de Kim-Still-Wilson. Aquí tenemos depósito de amiloide en el glomérulo que lo va dañando, ¿no? Y aquí tenemos también este depósito de este material amorfo en forma de espinas, espículas, que es el amiloide, ¿no? La glomerulonefritis focal y segmentaria secundaria, el reflujo, y la isquemia por nefrosclerosis, que puede ser asociada a la hipertensión leve o a la hipertensión grave o maligna, ¿no? Sobre todo a la maligna, que va a provocar un cuadro más progresivo, rápidamente progresivo. ¿Cuáles son los factores de producción en cualquiera de las glomerulopatías? El factor que agredió al glomérulo, ¿no? La bacteria, el virus o lo que fuere. Y los factores de progresión son diferentes, otros factores diferentes a los que agredieron al glomérulo, pero que continúan actuando independientemente de estos. Son, sobre todo, alteraciones fundamentalmente hemodinámicas, ¿no? Por compresión glomerular. Y tenemos entonces factores que contribuyen a la progresión de las glomerulopatías, independientemente de la etiología: hiperfiltración glomerular, hipertensión arterial, dieta hiperproteica, proteinuria, hiperlipidemia, tal vez, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos explicado los mecanismos de la enfermedad, los tipos de glomerulopatías, y ahora vamos a ver, si tenemos tiempo, déjenme ver, y un poquito de tiempo, tenemos los aspectos más relevantes de las principales glomerulopatías. Tenemos la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, postestreptocócica, ¿no? Secundaria a infecciones postestreptocócicas, ¿no? Y es producida por inmunocomplejos en este caso. Son las cepas nefritogénicas, ¿no? El estreptococo del grupo A. El síndrome nefrítico, el síndrome clínico que producen es el nefrítico, y desde el punto de vista de la glomerulopatía es una glomerulopatía proliferativa. ¿Qué es lo que prolifera? El endotelio, el mesanquio y además la presencia de neutrófilos. Miren ustedes la gran cantidad de neutrófilos que hay en este ejemplo que nos presentan aquí, además de la proliferación endotelial y mesanquial. La mayoría de los casos, sobre todo si son niños, ¿no?, van a recuperarse totalmente, pero una pequeña parte, me acuerdo que es alrededor de 1 a 2%, sobre todo en adultos, pueden progresar a una glomerulopatía rápidamente progresiva, incluso con formación de semilunas o crecientes, y una insuficiencia renal, o desarrollar lentamente una insuficiencia renal crónica tras una aparente recuperación. Vean qué peligroso eso, ¿no? Una glomerulopatía membranosa es otra variedad importante de glomerulopatía. Se observa sobre todo en adultos y es la principal causa en esta población de síndrome nefrótico. Se debe a la formación de inmunocomplejos en el glomérulo. La membrana basal está engrosada y está normalmente permeable, ¿no? Y aquí está la proteinuria, la causa de la proteinuria. Produce insuficiencia renal crónica en el 50% de los casos. O sea, va a progresar hacia la enfermedad renal crónica en el 50% de los casos. Hasta el 90%, entre el 80 y 90% de los casos son idiopáticas, y en el 10 a 20% se reconoce que son secundarias a antígenos anormales circulantes. La membrana proliferativa se produce principalmente en adolescentes. Si ustedes reciben una biopsia en pacientes adolescentes o tienen una glomerulopatía medio mixta, nefrítico-nefrótico, en un paciente adolescente, hay que pensar en una membrana proliferativa. No es necesario, ¿no?, que sea esa, pero hay que pensar. ¿En qué consiste? Hay una proliferación y hay compromiso de la membrana también, ¿no ve? Entonces hay proliferación mesangial y engrosamiento de la membrana basal glomerular. El complemento sérico está bajo, hay consumo de complemento, porque se deposita, C3 sobre todo.
hay dos tipos de glomerulopatías membranoproliferativas, la idiopática o de tipo 1 y la secundaria a enfermedades sistémicas, ¿no? El 90% son idiopáticas, se produce depósito de complemento generalmente con depósitos añadidos de inmunocomplejos, y la secundaria a LES, la idiopática de tipo... esta LES es secundaria también, es la idiopática o la secundaria al LES, al lupus eritematoso sistémico. Y la idiopática de tipo 2, que es solamente el 10%, se debe a una activación primaria del complemento en los glomérulos sin inmunocomplejos, ¿ya? También conocida como enfermedad de depósitos densos. Ahí se ven las rieles de tren. Y progresa en enfermedad renal crónica a lo largo de muchos años y esta es una característica interesante, tiende a recidivar en los riñones trasplantados, ¿sí? Si se trasplanta un riñón por una enfermedad crónica que fue en principio una membrana proliferativa, en el riñón trasplantado puede volver a aparecer una membrana proliferativa. La enfermedad por IgA es una proliferativa segmentaria y focal, típicamente, ¿sí? Es producida por varias enfermedades diferentes. Algunos segmentos de pocos glomérulos presentan esta alteración, la proliferación glomerular. Son necesarios el microscopio electrónico y la inmunohistoquímica para distinguirlas. Producen hematuria y proteinuria persistente o síndrome nefrítico. La enfermedad mesangial de tipo IgA es el tipo primario más frecuente y produce la insuficiencia renal progresiva a lo largo de muchos años. Además de los tipos primarios, hay tipos secundarios a enfermedades sistémicas, como la endocarditis infecciosa, ya vimos un poco, la vasculitis y conectivopatías. Es la más frecuente. La enfermedad de cambios mínimos, no sé si con esto he terminado, es la principal causa de síndrome nefrótico en niños, sobre todo en menores de 6 años, puesto que produce proteinuria que va desde variable hasta el síndrome nefrótico. No se ve nada en el microscopio óptico, ni siquiera con tinciones especiales. Con el microscopio electrónico se hace el diagnóstico porque se observa fusión de las prolongaciones de los podocitos, ¿no? Y pérdida a nivel de la membrana, pérdida de las cargas polianiónicas. Eso es lo que condiciona que sea tan permeable esta membrana celular, produciendo un síndrome nefrótico. Hay ausencia de inmunocomplejos o de depósitos inmunes. Acúmulos de lípidos en las células tubulares, ¿no? Aquí se ve un poco en esta porción. Por eso también se llama nefrosis lipoídica, por la acumulación de lípidos en las células del epitelio tubular. Y tiene una excelente respuesta y además rápida a los esteroides. Claro, esto en niños menores de 6 años, un poco menos importante es la respuesta, menos buena es la respuesta en adultos o en jóvenes, ¿no? Se ha propuesto como causa anticuerpos no fijadores de complemento frente a antígenos de la membrana celular del epitelio glomerular, ¿sí? Algunos autores piensan que esta glomerulopatía puede progresar a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y aquí se ve con la microscopia electrónica justamente, miren, a la izquierda tienen un glomérulo renal, con el microscopio electrónico de transferencia, se ve los podocitos con sus prolongaciones primarias, secundarias y terciarias con sus pedicelos interdigitados, diríamos, a lo largo de los vasos sanguíneos de los capilares glomerulares. Y aquí se ve esa pérdida de los podocitos. Miren, parece que hubieran pasado con una espátula y hubieran homogeneizado esta superficie, ¿no? Entonces hay fusión y pérdida de los podocitos, además de alteraciones en la carga polianiónica de los glomérulos. Y aquí hasta la última, el glomérulo focal y segmentario. Glomerulosclerosis focal y segmentaria es una causa frecuente de proteinuria persistente y de síndrome nefrótico. Se presenta en el 10% en los infantes y corresponde al 20% de las glomerulopatías en los adultos. Característicamente, una hialinización de parte de los glomérulos con aumento de la matriz mesangial, que termina por hialinizarse, un depósito de IgM y C3 granulares, es idiopática en niños y en adultos, secundaria a otras enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana,
Tiene un mal pronóstico, aunque tiene una progresión lenta, o sea, indolente, paulatinamente va a conducirnos a una enfermedad renal crónica por la hialinización de todo el glomérulo, ¿no? Con pérdida de las nefronas correspondientes. Muy bien, entonces justo hemos terminado a 2 minutos de las 6 de